Pablo Escobar era definido por la mayoría de sus mujeres como un amante romántico, amable y de buen comportamiento. Sin embargo, el gusto para seleccionar amantes del ex rey del narco era igual de ilegal que su propio trabajo. Hoy te hablaré acerca de su vida amorosa, sus placeres carnales y la masacre de sus 49 vírgenes a quien había reunido para crear su propio harén. Pero antes de continuar, recuerda darle like y suscribirte a mi canal, donde conoceremos las peores historias de narcotraficante. ¿Estás listo? Ahora sí, comenzamos. Escobar tenía una gran debilidad por las mujeres, pero a la vez tenía un gusto muy específico para seleccionar a su grupo de chicas, quienes se encargaron de satisfacer todos sus deseos sexuales. Las chicas tenían que ser adolescentes de 12 a 17 años y supuestamente inexpertas en los actos sexuales, puesto que a Escobar le encantaba quitarle la virginidad e inocencia a las muchachas jóvenes. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Eliana, señor. ¿Cuántos añitos tiene? 17. Usted sí es virgencita, Pues claro. pero no tiene cara. Sí será Virgen Marino, seguro. Eso me dijo, señor. A los 24 años, se interesó en quien sería su esposa de toda la vida, Victoria Eugenia Henao, que para ese entonces solo tenía 12 años de edad. Victoria vivía en un barrio pobre y afirma que siempre la trataba de forma cariñosa. Sin embargo, ella sabía lo fiel que era Pablo, pues incluso llegó a tener una relación con la rectora del colegio donde ella estudiaba. En cambio, sus infidelidades siempre las compensaba con regalos que les permitían darle el perdón. Poco a poco se fue enamorando de él, hasta que se convirtió en su novia oficial, a pesar de no tener la aceptación de sus padres. No obstante, Victoria fue violada por Escobar a los 14 años de edad. Ella afirma que cuando comenzó a acercarse íntimamente, aún desconocía sobre la malicia sexual. No contaba con las herramientas ni las bases que necesitaba para comprender este tipo de acercamiento, por lo cual ella sabía que en ese momento no estaba preparada para hacer esa actividad. Aún así quedó embarazada y Pablo la llevó a que le practicaran un aborto. Realmente, cuando uno es tan niño no tiene ninguna información sobre sexualidad. En esa época no se hablaba de eso, era un tema tabú. Y también era pecado mortal tener una relación con tu novio. Así que, bueno, esas situaciones sucedieron en mi ingenuidad, en mi falta de conciencia. Y yo no sabía que si tú tenías una relación podías quedar embarazada. Pero Pablo sí lo tenía claro porque era un hombre de mucha experiencia. Así que un día cualquiera me invitó, como lo cuento en mi libro, a visitar a una señora y terminé en un proceso de aborto que después, bueno, fue muy doloroso para mí y fue un secreto con el que pensaba llevármelo a la tumba. A pesar de esto, confiesa que seguía enamorada de él, así que se casaron por la Iglesia Católica y tuvieron una familia. Pero para Escobar, una mujer que ya no era virgen ni tenía falta de experiencia no era suficiente, por lo que tuvo muchísimos amoríos que causaron dolor a su esposa, sobre todo aquellos de los que conoció nombre y apellido, como fue la comunicadora Virginia Vallejo, con quien tuvo un caluroso romance en el que nació el libro redactado por la amante llamado Amando a Pablo, odiando a Escobar, donde afirma haberse enamorado perdidamente del capo. Este hombre era capaz de pagar por ella hasta $60,000 solamente para disfrutar en viajes de lujos, pero en lo que la relación se fue deteriorando, empezaron a existir muchos problemas, en lo que se le fue difícil volver a verlo con los mismos ojos, y de allí el significado del título de la imprenta. Todas sus amantes afirman que Pablo fue todo un caballero y buen amante. Sin embargo, si no cumplías con sus reglamentos principales en la relación, ese caballero usaría el filo de su espada para acabar con vidas inocentes. ¿Quieres saber cuáles son? La primera regla para estar con Pablo era no quedar embarazada de él. Tal caso le pasó a la modelo Wendy Chavarriaga Gil, quien quedó embarazada del capo e intentó mantenerlo en secreto. Pero el narcotraficante se enteró y logró capturarla antes de que lograra huir del país. A sus 5 meses de embarazo, los hombres del capo la sedaron. Cuando despertó, se encontró en un charco de sangre y un veterinario le había arrancado el bebé a la fuerza. Sin embargo,
Aunque esto se escuche terrible, es uno de los castigos más livianos que le pueden dar a sus amantes que no cumplen con sus requisitos. Su segunda regla era no delatarlo. Pablo Escobar empezó a buscar muchachas menores de barrios pobres a quienes les podía ofrecer buenas cantidades de dinero, con lo que pudieran ayudar a su familia si accedían a ser de su grupo de amantes. Muchas de ellas aceptaron y fueron enviadas a una hermosa casa que anteriormente usaba para hacer fiestas con sus sicarios, pero ahora lo usaría como lugar donde cumplir los deseos sexuales de estar con 2 o 3 adolescentes vírgenes a la vez. Pero el sexo y las orgías no eran lo único que emocionaban al narco, pues le encantaba admirar el lesbianismo, por lo que empezó a buscar lesbianas y les pedía que estuvieran con alguna heterosexual, mientras él solo observaba. Le gustaba mucho ver cómo la heterosexual llegaba al éxtasis e incluso tenía juguetes sexuales para que jugaran entre ellas. Algunas adultas jóvenes eran aceptadas, pero ellas venían con el objetivo de enamorar al capo y convertirse en su nueva esposa. Y las chicas con pensamientos más realistas solo buscaban beneficios para entrar en el mundo del reinado de belleza o televisión, puesto que el capo tenía conocidos que podían hacerle ese tipo de favor. Sin embargo, este harén tuvo un final despiadado, pues se encontraron los cuerpos mutilados, torturados y perforados por balazos de muchas mujeres jóvenes en Medellín. Este había sido el final de las 49 vírgenes del ex rey del narcotráfico. Una de las sobrevivientes de la masacre dio información al periódico El Tiempo, con el único requisito de mantenerla en el anonimato, y contó la historia de cómo era ser una de las amantes de Pablo Escobar. Explica que después de tener sexo, solía dar 2 o 3 pitadas a un cigarro de marihuana mientras les decía: niñas, pórtense bien, no sean mal habladas, que por eso es que las matan. Pero a su vez, en comportamiento era amable, sereno, de pocas palabras y todo un caballero. Aunque jamás llegó a hablar de sus problemas, intentaba darles consejos como si fuera su padre. En cambio, por más que se les amenazaba con lo que les podía pasar, las chicas no hicieron mucho caso de lo que se les decía. Una de ellas, quien llegó a conocer a los enemigos de Escobar, le hicieron una cruz de tiro en el cuerpo y encontraron su cuerpo tirado en la carretera. Del grupo solo quedamos la Llorona y yo, dijo la sobreviviente mientras se persignaba y agradece aún estar viva. Cuando los periodistas colombianos preguntaron por qué fueron asesinadas, casi justificando el trágico final de sus compañeras, la muchacha respondió: si hablabas o delatabas, estabas muerta. Hay peladas que se buscaron la muerte por escuchar conversaciones que no debían y contar todo lo que oían. Para seguir viva, había que mantener la boca cerrada, y ellas no supieron hacerlo. Pablo cuida a sus mujeres, decían en el cartel. Lo que nadie decía era que también podían mandar a asesinarlas con la misma fiereza con las que la enredaba entre sus sábanas. Pero la muerte de todas estas mujeres no era el fin de la vida sexual del narco, pues su esposa alega que cuando las autoridades accedieron en dejar a su esposo custodiado en una lujosa prisión creada por él mismo, aún podía recibir visitas y estaba lleno de distracciones, como una discoteca y un jacuzzi. Cuando lo visitaba, sentía que su amor por fin se estaba intensificando. Ella pensaba que al estar encarcelado no podía ver a otra mujer y por fin volvería a tener la relación que tenían en un principio y tomaría el puesto de primera y única mujer de Pablo Escobar. Tras muchas veladas en el calor de la chimenea, las velas grandes de todos los colores y aromas y mucha champaña, esta ilusión que la elevó a los cielos solo le duró 3 semanas para que Pablo volviera a tratarla con normalidad, siendo así para ella una completa decepción. Después, en dicha prisión, encontró las cartas que le enviaban a su esposo. Eran chicas desnudas que se ofrecían a cambio de dinero. Cartas escandalosas de mujeres que recordaban con todo tipo de detalles los recientes encuentros íntimos con él y lo invitaban a repetir nuevamente la experiencia. Eran textos floridos en los que soñaban con otra noche de pasión en la catedral. Ella lo define como un templo de perdición, pues mientras que se cansaba de engañarla, Pablo le mandaba un ramo de flores amarillas y su repetida frase de nunca te cambiaré por nada. A pesar de tener tantas quejas, lo único que defiende es que era un infiel irredimible. Nunca se agredieron física ni verbalmente y siempre fue posible comunicarse palabras exactas de victoria.
El líder del cártel de Medellín era famoso y muy reconocido en las dos áreas de su vida, tanto en el mundo laboral como en la vida personal. Sin embargo, en ambas áreas, así como era el más buscado, también era el más temido y de quien se debe de tratar con mucho cuidado. ¿Qué te ha parecido la historia de hoy? Recuerda darle like, presionar la campanita y suscribirte a mi canal, donde conocerás las peores historias de narcotraficantes. Nos vemos en el próximo video.